Bienvenidos, gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a tener una sesión de práctica. Vamos a revisar un poquito lo acerca de la oración y meditación. Vamos a hacer un ejercicio. Después, la segunda parte es revisar el proceso esquemático de qué estamos haciendo, en qué punto estamos y a dónde vamos. Y si nos da el tiempo, vamos a tratar de continuar con el estudio, pero lo más importante es la retroalimentación de todos ustedes. Y aquí hay compañeros que nos están acompañando para que sean portadores o sean las veces de las personas que no pueden acompañarnos en esta sesión. Entonces vamos a entrar a la parte de la revisión de lo que es la práctica de la oración y la meditación, nada más como para recordar algunos puntos. A grosso modo, la oración tiene que ver con la exhortación que hace el alma, que hace el individuo a la divinidad, a Jesús, o a lo que la persona tenga como algo elevado, algo sagrado, eh, algo que va más allá de su propia comprensión en un momento dado, y que estamos pidiendo aprender a alinearnos con esa energía, con esa conciencia, ¿no? Comentábamos y pusimos un ejemplo de oración. Podemos usar cualquier oración. Podemos inclusive armar nuestra propia oración. Entonces yo aquí me permití escribir una oración, un modelo de oración, que básicamente retoma mucho el Padre Nuestro, pero incluimos una petición al Maestro Jesús, porque obviamente el Maestro Jesús hizo el Padre Nuestro y Él nos enseñó de alguna forma a dirigirnos directamente al Padre. Y ya él estando, o sea, ya llegando él y haciendo su labor de ser intermediario, de enseñarnos el camino, la forma de cómo llegar, pues me permití por eso incluirlo, ¿no? Entonces, la oración que yo me permití compartir con ustedes es esta. Cada quien la puede hacer como guste. Padre nuestro que estás en nosotros, recordándolo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los mundos evolucionados o en los mundos de luz. Y aquí pongo una frase que más o menos se define: energía creativa del universo, santo aliento de luz, amor y vida. Porque inclusive la respiración que hacemos, podríamos decir que es el aliento de Dios. O sea, el aire de alguna forma representa físicamente el aliento de vida de Dios. Entonces, santo aliento de luz, de amor y vida. No nada más es de sobrevivencia. Entonces estoy reconociendo que es una energía creativa, el Padre, Dios o la Madre, y es un santo aliento que me da luz, amor y vida. Causa primera, fuente de todo lo bueno, bello y perfecto o verdadero. Lo reconozco, que tu Santo Espíritu fluya en mí y se manifieste a través de mí. Que tu divina inteligencia sea la que dirija mi mente, mis pensamientos. Que tu voluntad soberana se haga en mi vida, que se haga tu voluntad, no la mía. Y luego se hace la petición en la oración al Maestro para que podamos cumplir el plan de vida por el cual estamos aquí. Y como Él es muy bueno, Él supo amar al Padre sobre todas las cosas, aún sobre sí mismo. Como hermano mayor le pedimos que nos enseñe a amar al Padre como Él lo hizo. Y también que nos enseñe a amar a nuestros semejantes, hermanos, como Él lo hizo, y que también me enseñe a amarme a mí mismo como Él me ama. Estoy reconociendo que el Maestro Jesús es mi guía, es mi maestro, es mi hermano mayor y que me ama y está al pendiente de mí. Entonces, que siguiendo tus pasos, aprenda a ser un canal de bendiciones para mis hermanos, solo de bendiciones, y que más allá de los deseos, las inquietudes, los problemas que yo tenga, mi único deseo es aprender a cumplir esas enseñanzas. Porque cumpliendo las enseñanzas del Maestro, puedo ser uno con Él y voy a ser uno con el Padre. O sea, siendo uno con el Maestro Jesús, indirecta o directamente soy uno con el Padre, porque todos somos uno, ¿no? Entonces, esta es una oración un poco larga. Yo a veces la leo, la mayoría de las veces la hago como yo quiero, pero lo importante es esa invitación. Entonces, el día de hoy vamos a hacer esta invitación a nuestro Padre
me voy a permitir dirigir esta oración. Pueden poner música. Lo importante es el estado de quietud, de recogimiento interior y del deseo de hacer la voluntad superior, que es lo más importante. Ya comentábamos que la oración no es propiamente para pedir cosas del plano, aunque se puede hacer. Lo más importante es aprender a alinearnos a esa voluntad superior. Entonces, bueno, esta es la teoría. Entonces vamos a hacer ahorita ese ejercicio. Le voy a pedir que nos pongamos en una posición de recepción, tranquilidad, y voy a poner una música de relajación, de meditación, y vamos a hacer esta oración. Vamos a usar la respiración para la oración y después pasaríamos a hacer la meditación. Entonces, primero vamos a hacer esta parte. Nos ponemos en una posición sentados con la espalda recta, las palmas de las manos sobre los muslos, sobre las rodillas. Y ante todo vamos a iniciar con respiraciones. Inhalamos profundamente, sostenemos unos segundos y exhalamos profundamente, sacando todo el aire. Y en el extremo de sacar el aire, hacemos una pausa al haber sacado todo el aire de los pulmones y volvemos a inhalar lenta y profundamente. Sostenemos y exhalamos, sacando el aire completamente. Vamos a aquietar nuestra mente, a serenar nuestras emociones y a pensar únicamente en Dios, en Jesús, en luz, y vamos a sentir paz. Seguimos respirando suavemente sin forzarnos, inhalando y exhalando. Padre nuestro, que estás en nosotros y en toda la humanidad. Te bendecimos, querido Padre, Divina Madre. Te invocamos a la acción en esta noche. Solicitamos tu presencia, tu asistencia, tu luz. Ayúdanos, Padre, a sintonizarnos contigo, a ser uno contigo. Reconocemos que eres el santo aliento de vida, la fuente de todo lo bello, bueno, perfecto, verdadero y duradero, de todo lo que nos merecemos como hijos tuyos. Ayúdanos a aceptar tu voluntad, que es el mejor y el más absoluto bien para todos nosotros. Reconocemos que tu voluntad es divina y es perfecta, y es lo mejor que nos puede pasar. Ayúdanos a aceptar esto, aceptar la vida con todas sus enseñanzas, con sus altibajos. Enséñanos a ser como tú. Que tu voluntad se extienda en toda la tierra y que tu voluntad se haga en todos y cada uno de nosotros. Que aprendamos a amar tu voluntad aún sobre la nuestra. Divino Maestro Jesús, querido hermano mayor, divino amigo, enséñanos. Enséñanos a amar al Padre como tú lo hiciste, sobre todas las cosas y aún sobre tu propia presencia y persona. Enséñanos a amarlo más allá, con todas las fuerzas de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestro ser, como tú lo hiciste.
Enséñanos a amar a nuestros semejantes porque nos cuesta mucho amarlos. Sin embargo, reconocemos la divinidad que mora en ellos, como mora en ti y también en nosotros. También enséñanos a amarnos a nosotros mismos como tú nos amas, recordando que el amor empieza con nosotros mismos. Divino amigo, maestro de maestros, conduce nuestros pasos al encuentro contigo. Sabemos que tú eres la resurrección y la vida, que tú superaste la muerte y todas las dificultades, que fueron muchas. Ayúdanos a recorrer ese camino aceptando la voluntad superior y comprendiendo que estamos donde tenemos que estar con las lecciones que nos corresponden. Querido Maestro, enséñanos a cumplir nuestro plan de vida como tú lo hiciste. Sabemos que no se nos pide mucho, simplemente hacer canal de bendiciones. Que tu voluntad se haga en nuestras vidas, porque es lo mejor que nos puede pasar. Gracias, querido Padre. Gracias, querida Madre. Gracias, hermano mayor Jesús. Gracias, guía espiritual, ángel guardián, que nos acompañas y velas por nosotros. Gracias. Esta es una oración. Voy a apagar un poco la música. Esta oración es una oración, creo yo que ustedes la pueden hacer quizás mejor que yo. No es tanto el hecho de hacerla, es de cómo hacerla, sino el sentimiento que puede uno proyectar, porque es energía, es vibración. Entonces la oración nos permite sintonizar con lo más elevado y ese es lo que podemos hacer. En el día a día podemos hacerla 3, 5 minutos o menos o más. Depende de nuestro estado anímico, también depende del tiempo que nos permitamos, pero esto, como bien decía alguien, es como un encuentro con el ser amado y tenemos varios seres amados. Tenemos al Padre Madre, a la energía creativa, que es el Dios como entendemos aquí. Tenemos al Maestro Jesús como un intermediario, como un maestro, un instructor, un hermano mayor. Y tenemos a nuestro ángel guardián o guía espiritual, que al invocarlo también se hace cada vez más presente. Entonces, con eso empieza todo, con la oración. Y bueno, ahorita vamos a hacer otro espacio para hacer la meditación, pero yo creo que vamos a arrancar con la oración. Y como se están incorporando algunos compañeros, vamos a dar un poco espacio para al final hacer una meditación. Entonces, bueno, vamos entonces a pasar un poquito, continuando con la parte de la semana pasada. Desearía que en este espacio quede perfectamente claro en qué punto estamos, cuál es el proceso que estamos siguiendo de autoconocimiento y qué paso sigue, ¿no? Pues voy a compartirles esta presentación. Hay algunas cosas que las vamos a tocar en su momento, no quisiera yo extenderme mucho. Me voy a detener en esta parte. Fíjense que el proceso de autoconocimiento es lo más importante que puede hacer un individuo en la vida. O sea, en la vida, la persona que busca autoconocerse es capaz de superar todo aquello que en vidas anteriores ha venido cargando y lo han venido desajustando. El autoconocimiento debería ser una clase, una asignatura
en todas las escuelas de la Tierra. Y es lo que menos se estudia y es lo que menos se conoce. Desde que somos pequeños se nos enfoca hacia afuera y tampoco sabemos los mecanismos y los patrones inconscientes que nos están controlando, manipulando. Entonces es muy importante el autoconocimiento. Y diría yo que a nivel mundial, no sé si alcanza al 1% o quizás 2% de personas que tienen una comprensión más profunda de sí mismos, un reconocimiento de sí mismos. Quizás las líneas budistas, pero muchas veces, aunque sea uno budista, hinduista o inclusive, aunque uno mismo practique algunas actividades como oración, meditación, podemos estar en una oración rutinaria, habitual, o una meditación rutinaria, habitual, tomada por nuestra parte humana o personalidad. Y eso no nos ayuda a conocernos, a corregir y a mejorar. Entonces, el proceso de autoconocimiento, aquí lo tengo, lo hice más de manera gráfica para poderlo entender. Todo parte de la aceptación del personaje que estás viviendo, seas hombre, seas mujer, casado, soltero, con riqueza, sin riqueza, con ciertas dificultades, con el inconsciente ahí incluido, con patrones de comportamiento, formas de ser. Y con tu realidad, que hay luz, pero también hay sombra. Entonces, la aceptación de tu personaje y tu realidad es el principio. Digamos que es cooperación. Es cooperar contigo mismo, pero primero para cooperar hay que aceptar, sea la situación que uno se encuentre. Luego pasaríamos a un proceso de despertar, que no es fácil, que le llamamos autoobservación. La parte de la autoobservación, nos decía Casey, que es la técnica de hacerte a un lado y verte pasar. La autoobservación no es fácil porque inicialmente empezamos con la parte humana, con la personalidad, la cual procura observarse, pero casi siempre lo hace de manera superficial o simplemente justifica lo que alcanza a ver y lo solapa, lo sostiene. Entonces la autoobservación es un mecanismo que tenemos que empezar a practicar, que se hace ocasionalmente cuando empezamos a expandir nuestra capacidad de observación y no nos involucramos con el diálogo o, digámoslo así, el conflicto que hay en la mente. Pero normalmente en la mente pueden estarse presentando dos o diferentes formas de ser o de ver las cosas. Sobre todo esto se da cuando estoy en una situación donde tengo que decidir, donde estoy cavilando, como dicen, o estoy haciendo una revisión de algo, o estoy en un momento presente viviendo una experiencia o estando presente con alguien. Normalmente la autoobservación es una faceta de captarse en el momento y se va haciendo una o dos veces al día, donde uno se da ese espacio. Y es como todo, el músculo de la autoobservación se va fortaleciendo en la medida que voy repitiendo ese comportamiento, ese hábito, esa actitud. Autoobservación podría ser un hábito, pero es un hábito que no lo tiene la parte humana o el ego, la personalidad. Estamos acostumbrados a hacer las cosas, a reaccionar, digamos, visceralmente, intempestivamente, pero no nos paramos, no nos detenemos a vernos como si fuéramos un espectador. Entonces, es importante esto para el despertar. Es muy importante. Aquí recordar que el observador es una parte tuya, no es tuyo superior, pero es una parte tuya, que empieza a revisarse, empieza a valorarse sin entrometerse para poder, digámoslo así, tener claridad profunda del personaje, del rol que está viviendo a través de mí. Entonces, autoobservación es lo mismo que empezarse a descubrir. Inclusive, a través de la autoobservación podemos descubrir rasgos de la personalidad, pero también del inconsciente, incluyendo la sombra. Entonces, es muy importante esta técnica que hay que estarla desarrollando ocasionalmente y tomar nota, considerar que tenemos que conocernos.
Luego vendría la desidentificación, que es una manera, aquí lo puse como algo esquemático. Cuando yo, en conciencia mayor, empiezo a, ya la determiné, ya identifiqué un rol, una subpersonalidad, pero empiezo a distanciarme, empiezo a desidentificarme, a no darle tanta fuerza, tanta energía, a ya no caer otra vez. Y esto es como el caso, me recordó el caso cuando uno tiene un hábito o cuando tiene un vicio o cuando tiene, cae uno en estados de agresividad o de miedo o inclusive de autoestima baja. Tenemos muchas facetas. Entonces, algunos son más en una tendencia, otros en otra, pero todas estas líneas, no sé, personajes, realmente cumplen una función, pero de manera automática. Y nosotros tenemos que sacar esa conciencia mayor para primero identificar, o sea, autoobservar para identificar y luego para desidentificarse. Aquí identificar es como encontrar, como señalar, como tener conciencia de ello. Y desidentificar tiene que ver con un aspecto más de empoderamiento, de quitarle el sentimiento, quitarle el reconocimiento o la aceptación inconsciente a ese personaje. Entonces, desidentificación es hacer distancia, es empezar a no justificarme y empezar a reconocer, porque la mayoría de los seres humanos no queremos conocernos. O sea, todos, la gran mayoría se justifica de una forma u otra. Aún la persona que, por ejemplo, puede estar sufriendo frecuentemente y cae en estados de tristeza, de depresión, de que se siente víctima, puede que no quiera que le quiten eso, porque es como su protección. Entonces, el victimismo es muy común. El victimismo o la agresividad, cuando alguien sentimos que nos están ofendiendo, o tomarlo a pecho, tomarlo personal. Y la inmensa mayoría de los seres humanos tomamos personal todo. O sea, no somos capaces de sustraernos a un personaje y al personaje del otro individuo, de la persona con la que estamos interactuando, comunicándonos, ¿no? Entonces la autoobservación es la llave que abre la puerta para reconocer tus diferentes personajes, roles o subpersonalidades, incluyendo una personalidad mayor, que es lo que te caracteriza como ser humano, como persona, que es el papel o el rol principal. Entonces la desidentificación es súper importante, pero no podemos empezar a desidentificarnos de algo que ya no queremos o que queremos cambiar si antes no lo conocemos, no lo reconocemos. Entonces estas son las tres: aceptación de tu vida, de tu personaje, de tu realidad. ¿Para qué? Para empezar, porque si no partes de eso, pues ¿de dónde empezamos? Si ya desde plano no aceptas tu vida, no aceptas tu personaje, pues no empezamos ni de cero. O sea, no empezamos simplemente. Autoobservación, desidentificación. Después de la desidentificación como tal, tengo que afianzarme en otro modelo. El modelo que aquí pongo, que no, aquí se ve místico, yo lo quise poner diferente, pero el modelo de desidentificación del ego, de las subpersonalidades, tiene que ser ese vacío llenado con otra cosa. Entonces aquí viene, me desidentifico de mi personaje, de mis roles, para identificarme con mi verdadero personaje, con mis verdaderos atributos, que es mi yo real, mi yo soy, mi conciencia superior, o la energía crística, la energía de luz, mi yo divino que mora en mí mismo y que tiene las características, digamos así, complementarias, inclusive contrarias, a las diferentes facetas del ser humano. Entonces, para yo poderme conectar, por ejemplo, si yo soy una persona intolerante, que yo digo que lo soy, yo me he cachado que soy intolerante, y de alguna forma, al ya tenerlo presente, me empiezo a desidentificar. Algunas veces lo logro, otras veces no, pero para hacerlo, para acelerar el proceso, a través de la oración, le pido a mi yo superior, a mi divinidad, a mi yo soy, a mi conciencia, en la oración, que me ayude a ser paciente, que me ayude a ser tolerante como Él lo es conmigo. Y de esta forma, estoy partiendo de un plano inconsciente, sacándolo, haciendo consciente, tomando acción y reconexión con mi modelo, con mi fuente.
Entonces, todo esto, lo que nos pasa, si se fijan en la vida, básicamente es con el único propósito de voltear a ver a Dios en el centro de nosotros mismos. Entonces, la oración me va a permitir reconectar con lo que yo estoy viendo que acá afuera está pasando y reconocer que lo contrario a la intolerancia es la tolerancia, la paciencia. Entonces me voy a perfilar en oración a pedir paciencia, pedir compasión, inclusive en la meditación, que eso lo vamos a ver después, vamos a hacer un espacio de meditación de 3 a 5 minutos. Yo puedo utilizar el mecanismo de meditación para meditar acerca de la conveniencia de ser paciente, de ser tolerante, de ser compasivo, de ser amoroso, porque la intolerancia no me ayuda a mí ni le ayuda a los demás. O sea, no sirve para nada ser intolerante. O sea, una cosa es no aceptar algo que no debo de aceptar y otra cosa es ser intolerante. Entonces puedo tener una frase que defina claramente lo que es la tolerancia para el modelo de meditación y profundizar en lo que es tolerante. Y ya teniendo más claro, cada vez voy energizando ese patrón, ese modelo, que de alguna forma se va a contraponer al modelo que ya establecí inconscientemente por mis padres, por mi clan, por mi nacimiento, por vidas pasadas, no importa, para fines prácticos es lo mismo. Y voy a reconectar, voy a reforzar, voy a fortalecer, voy a potencializar la compasión que va contraria a la intolerancia. Y bueno, esto lo hago a nivel de petición, a nivel de meditación, a nivel de proyectar la energía de la compasión a los demás, pero primero la estoy generando yo. Y después, en la parte de cooperación y el servicio fraterno, me voy a obligar a practicar en mi trato diario, ya sea que esté con mis padres, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis vecinos que soy intolerante, los compañeros del CD que a veces soy intolerante, aprender a ser compasivo en el servicio fraterno. Para eso, entre comillas, me sirven los demás, para yo aprender y ver si puedo, que de hecho lo puedo, soy capaz de seguir en una disciplina, pero por mí mismo. Por eso estoy haciendo este autoconocimiento. Entonces aquí hay veces triunfar, hay veces que no, y en los fracasos no pasa nada. Entonces regreso a aceptar mi personaje, mi realidad, vuelvo a observar esto, vuelvo a desidentificarme, reconecto más con la oración, la meditación y hago doble servicio de compasión. Entonces es muy importante, haz esto y controlarás tu realidad. Pero si ustedes se fijan, que a lo mejor esto es lo que hubiera explicado, que no lo expliqué porque yo tampoco tenía todo amarrado con esta comprensión, a este momento, es esto. Entonces, entendemos que acéptalo todo, acepto todo para poder empezar con algo. Y este es el proceso. Haz esto y controlarás tu realidad. Este es por el lado de las personalidades que requieren ajuste, los defectos. Sin embargo, en el estudio se dice que un defecto también puede tener una virtud y se vuelve defecto únicamente porque lo toma la personalidad, el egoísmo, el orgullo, o sea, el personalismo. Entonces, una virtud de una persona intolerante es una persona que tiene fuerza y que quizás tiene capacidad de ver los defectos en el otro. Pero si esa intolerancia, de alguna forma, la polariza para usarla como discernimiento, como un mecanismo de autoconocerse, de auto revisarse a profundidad, porque una persona intolerante tiene mucha fuerza. Imaginen un director, un jefe de una empresa, un gerente, no, qué sé yo, un don de mando, un jefe que tiene mando en alguna organización. Muchas veces nosotros no queremos ese tipo de personas. Inclusive puede suceder que nos sintamos intimidados por alguien que es como impositivo, intolerante, que no acepta que llegue 5 minutos tarde al trabajo, por ejemplo. O es intolerante con el grado de que me avienta el trabajo que le di. Y uno se ofende y dice, no, pero es que es intolerante. Entonces puede ser que esa intolerancia canalizada por el yo superior, en amor, en bien, en una situación productiva, puede ser útil. Entonces, un defecto se convierte en una virtud, por decirlo así, o es una virtud encubierta, desviada, mal dirigida, mal utilizada.
Entonces, un defecto es una virtud. Pero también puede suceder que en este mismo proceso identifiquemos nuestras cualidades o nuestras virtudes o nuestras subpersonalidades que percibimos que son correctas, buenas y que con ellas podemos confiar. Y no es que sea malo. Lo interesante es que también cuando nosotros nos afianzamos en una o dos o más subpersonalidades y aceptamos que tenemos virtudes, que tenemos cualidades, eso también, digo, se puede usar, pero el riesgo es de que nos encubran alguna cosa que tenemos que aprender. Por ejemplo, yo tiendo a ser intelectual. Me pongo en ese ejemplo para que no se sienta nadie, digamos, referenciado por este comentario. Soy excesivamente intelectual, tengo una cualidad que me gusta ordenar como yo lo entiendo y soy muy rollero, muy intelectual. Y eso puede ser bueno para, por ejemplo, una universidad, para ser experto, filósofo, psicólogo o algo, pero inhibe mi capacidad de poner los pies en la tierra, de poner manos a la obra, de interactuar con las demás personas con un acercamiento más cálido, más cercano. Inclusive eso puede estar bloqueando mi capacidad de ser afectuoso, de ser cariñoso, de ser compasivo, de aprender a ver como los demás ven, poniéndome en el lado de ellos, poniéndome en sus zapatos. Entonces, obviamente alguien me decía, bueno, es que tú, como no estás casado, pues no tienes los problemas de alguien casado. Y tiene razón. O sea, no puedo decir algo que no vivo, o es que tú no tienes hijos o lo que sea. Entonces, lo cierto es que es cierto. Entonces, uno a veces se agarra de la cualidad principal o del poder que uno aparentemente tiene, pero es una manera también de mantenerse de alguna forma. Pero eso tampoco es bueno, porque te inhibe la capacidad de disfrute, de valoración, de conocimiento de los demás y de ti mismo. Entonces, muy interesante el proceso, que todo tiene, este es el mecanismo que estamos siguiendo. Entonces, cuando yo les decía, y digamos, me disculpo si alguien se siente ofendido, que hice una exhortación, de que todos estamos en este proceso. Algunos lo hacen más rápido, otros mejor, otros menor. Todos estamos en el camino. Y una manera de identificar si estamos haciendo este proceso es cuando nos sentimos cada vez más libres, cuando nos sentimos cada vez más en paz, más en amor, en alegría, cuando nos sentimos más realizados y encontramos como una luz en nosotros mismos. Y al empezar a trabajar esa luz para potencializarla, podemos ser más comprensivos y compasivos con los demás. Y algo muy importante, aprendemos a controlarnos porque ya nos conocimos, porque estamos trabajando en nosotros y por ende podemos controlar nuestra realidad. Entonces las personas tienden a querer controlar la parte de afuera, pero lo de afuera es una proyección de lo que está uno adentro, lo que está dentro. La sombra se exterioriza afuera, pero la sombra está dentro. Y la idea es no luchar ni pelearnos con la sombra. La idea es aceptar la sombra, tratar de verla y tratar de acercarla. Esto es como si fuera un hermanito que huele feo porque lleva varios días sin bañarse, pero es mi hermano, es mi hermanito. O es un hijo que tuve y que de alguna forma salió rebelde, enojón, etcétera. Pero también es una proyección mía, porque bien dice Edgar Cayce, todo lo que nos pasa para que aprendamos y conocemos a las personas que conocemos con un propósito constructivo. Entonces, este era, digámoslo así, el proceso para que quedase más claro cómo se embona, cómo se eslabona, cómo se integra este proceso de autoconocimiento, de cooperación, autoconocimiento y bueno, de alguna forma, autoobservación, desidentificación y la identificación con tu yo real que viene a llenar ese vacío, pero es necesario el vacío. Si tú seguimos solapando las diferentes personalidades, los defectos de la personalidad, no generamos vacío. La autoobservación es ciertamente identificar, señalar, tener claro. Y la desidentificación es hacer ese vacío, separarnos, quitarle el alimento que le estamos dando
pero tenemos que llenarlo forzosamente con otra energía. Tenemos que empezar a integrar otra energía para reemplazar, digámoslo así, esos vacíos, esos ductos o esos, digamos, rayos de la rueda que se quedaron vacíos, por decirlo de alguna forma, y practicarlo en la vida. Entonces se da el caso que digamos, las metas o la misión en la vida tiene que ver con las cualidades que tienes, pero con los defectos que te detienen. Entonces uno, por ejemplo, mi misión en la vida es aprender a sentirme uno con mis semejantes, pero mi intelecto me limita. Entonces el intelecto le tengo que dar la vuelta e irle bajando y aprender a escuchar, aprender a empatizar y a sentir el dolor ajeno de alguna forma para ser más empático, más compasivo, más comprensivo. Entonces, ese más o menos sería la explicación. Y aquí hay una frase que creo que resume mucho, al menos lo principal. Sea cual sea tu presente, acéptalo, como si tú lo hubieras escogido. Entonces aquí dejo digamos, el crédito a esta institución de que armó este dibujo, y lo tomo, lo comparto para que ustedes lo vean. Sea cual sea tu presente, acéptalo, como si tú lo hubieras escogido. Porque de hecho, inconscientemente uno lo escoge, uno lo elige, uno lo atrae vibratoriamente, ¿no? Entonces aquí hacemos un espacio y si alguien desea compartir o comentar, adelante, por favor. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? El primer punto, la técnica de la oración. ¿Por qué se sugiere así? Se vale, digamos, comentar, se vale decir, no, es que la oración, no sé, budista es mejor. Se vale comentar. O inclusive me vino la pregunta, ¿por qué si Jesús hizo el Padre Nuestro, tú te atreves a poner esto? Es una pregunta válida. Oración es el primer punto. Segundo, el proceso de autoconocimiento para su liberación. Esos serían los dos temas que estamos tocando ahorita. Ahora sí, por favor, si gustan comentar. Yo anoto. Ayúdenme a callarme, por favor. Ahora, si gustan compartir, comentar. También se vale comentar si se sienten ofendidos, si se sienten humillados, si se sienten mal por las últimas charlas que di, porque hay algunas personas que quizás sí se sintieron y ahorita sin afán de enjuiciar ni criticar, creo que puedo dar un punto de vista, un comentario. Entonces, si alguien quiere compartir con toda la confianza del mundo, total, la mayoría tiene cerrado su video, tiene el audio abierto y con toda confianza. ¿Quedó muy claro lo de la oración? Ya saben que lo pueden hacer diario de preferencia y queda claro el proceso que estamos siguiendo del proceso de autoconocimiento. Y ¿Puedo la comentar? tercera, queda claro la frase esta de que tu realidad acéptala como si tú mismo la hubieras establecido. Son tres elementos. Adelante, por favor. Sí, con respecto a la oración, por ejemplo, en mi caso, yo ya lo había comentado, de que no soy tanto de oración. Sin embargo, sí he tratado de hacerla un poco más presente en las ocasiones que me acuerdo, digamos, sobre todo en la noche. Es como pedirle y dar también la presencia de mi protector o ángel de la guarda, digamos, pedirle como protección. A lo mejor sí la necesito elaborar un poco más y sobre todo esa parte del sentimiento. A lo mejor voy a intentar de sacar o de mezclar algunas que busque por ahí, pero más que nada lo que uno siente como tal. Pues hay personas que son, bueno, devotas, por ejemplo, de la Virgen o de algún santo. Hay algunas oraciones de los santos que yo las he observado, que algunos la
las usan, digamos. Pero sí, depende de cada uno y qué tanto lo sienta. Y eso es con respecto a la oración. Con respecto a la de el darte cuenta en el día a día, eh, sí es un poco difícil. Sin embargo, en mi caso, me lo repito una y otra vez. Me doy cuenta otra vez de las mismas, como que caigo en los mismos de, esto ya me pasó, plas, esto voy por aquí, pum, otra vez aparece. Sin embargo, no lo he trabajado como tal, porque como que yo no soy tanto como analítico y dejo pasarlo, digamos. Sin embargo, sí lo detecto y lo paro. Ahí voy, digamos. Les quería comentar que, por ejemplo, en una meditación, sí, por ejemplo, si quieren trabajar, por ejemplo, un coraje o que tienen coraje ustedes, por ejemplo, en una meditación lo que pueden hacer es recrear un momento en su vida o en el día a día, digamos, que sucedió ese coraje. Es decir, ustedes se ponen en meditación, empiezan a observar, digamos, qué sucedió. Yo le dije, ella me dijo. De esa manera, verlo como del tercer personaje. Es decir, simplemente recordar qué le dije, qué me dijo, pero sin juzgar. Y también que tomen en cuenta cómo se sienten, qué sintieron, cómo sintieron ese coraje, cómo fue lo físico, porque usualmente lo empiezas a sentir, por ejemplo, de alguna manera, que dice uno, ya me estoy poniendo, ya voy al nivel 2, 3, 4 o ya de plano exploté. Entonces, de esa manera ustedes recrean ese evento que sucedió. Sin embargo, como lo están observando nada más qué sucedió y qué está sintiendo, no lo están juzgando, nada más lo están recreando y se van a dar cuenta ahí, van a hacer más presente el sentimiento de para cuando suceda en otra ocasión, ustedes van a recordar ese, los eventos, digamos, las sensaciones físicas, lo que está pensando uno, y de esa manera uno ya no va a tratar de, si va al nivel 2, ¿sabes qué? Va al nivel 3, 4, yo sé cómo soy, entonces tratar de bajarle a los niveles. De esa manera van a ir poco a poco, no es de una sola meditación, poco a poco van a ser más presente todas las sensaciones y cómo va sucediendo ese proceso. Y por ejemplo, al final, observar cómo me sentí, porque usualmente uno a lo mejor no se da cuenta el observar a la otra persona cómo lo herí, por ejemplo. Entonces, observas a la otra persona y dices, pues yo creo que fui muy grosero o, o fue muy fuerte mi enojo y le afecté de alguna manera a esa persona. Entonces, también uno siente o es empático con la otra persona y de esa manera uno sabe que, por ejemplo, cuando va a suceder otra vez esa parte del enojo, uno sabe que usualmente termina muy mal, tanto la otra persona como yo. Entonces, de esa manera ya tienes como yo no da como pretextos, dos observaciones en el proceso, digamos, de cómo reaccionas y con eso lo vas a ir tratar de disminuir, porque a la larga te vas a dar cuenta que tanto tú como la otra persona pues salen afectados y eso a la larga te está haciendo daño tanto a ti como a las otras personas. Entonces, esa es la parte que yo le recomendaría. Esa es una parte de la observación. Y la otra que menciona David es tratar de traer cualidades, por ejemplo, de empatía. Por ejemplo, si yo soy corajudo o envidioso o como ustedes lo vean, tratar
de traer cierta, por ejemplo, empatía, por ejemplo, con mi perrito. Yo quiero a mi perrito, lo acaricio, etcétera, etcétera. Entonces, hacer meditaciones de esas cualidades como contrarias a las que yo quiero, manifiesto y no quiero como volver a repetirlas. Entonces, ahí en las cualidades también les van a ayudar para bajarle de tono o de nivel a ese, yo no diría hábito o esa, como dice David, esa como personalidad que sale y que la verdad es como instintiva. Hay veces que uno dice, esto está raro porque pues fue muy rápido y pues me fui como a la yugular, luego, luego. Entonces, pues es que yo le recomendaría. Y sí, yo creo que sí vamos bien. Sin embargo, pues como todo, este es un proceso. Por ejemplo, a nosotros se nos decía, tienen que meditar todos los días, mínimo, que yo recuerde, como 35 minutos, todos los días, porque la mente, uno trabaja, trabaja y cuando no hace la meditación, vuelve como esa parte de la mente que está revoloteando y es como que te tumba tu trabajo y vuelves como a empezar. Entonces, eso es lo que yo le recomendaría. Si quieren o pueden tratar al menos 5 minutos y luego le van subiendo. Pero eso es una disciplina, tanto de la oración como de la meditación, ¿eh? Eso es lo que yo estoy observando que les va a poder servir o nos va a poder servir, porque yo me incluyo. Gracias. Bien, gracias, Enrique. Hay otro comentario, Guille. Dice David, el proceso sí puede ser un poco lento para desidentificarse. Es intentar, intentar e intentar hasta lograr la observación de uno mismo y dar ese salto para hacer la conexión con uno mismo. No digo que sea difícil, pero sí es un proceso lento. Estoy tomando agua con stevia y me gusta tomar con el polvito y creo que me tocó el polvo. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar al respecto? Lo comenta Enrique, muy interesante. Son varias técnicas, pero sí, la autoobservación no es fácil, pero hay que practicarlo. Y en su momento el bombillo enciende, ¿no? ¿Alguien quiere compartir, comentar? Hola, yo. A ver, Reina. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, lo que mencionaba el señor Henry, muy cierto, la oración y la meditación. Y pues sí, a lo mejor todos tenemos, creo que todos tenemos diferente manera de hacer una meditación, una oración. Y yo digo que todo es válido, todo que sea para el amor, para todos. Creo que todo eso eleva y todo eso une, ya que pues somos energía y todo lo que conlleva hacia el amor, pues todo va sumando. Yo en un momento, les voy a comentar algo rápido, en un momento, yo sí lo pensé, dije, este, eh, vaya, en el camino del saliendo del trabajo, tomé, pues mi transporte es el colectivo, iba en él, me encontré un celular, venía una pareja, yo sentí que ellos venían de un hospital, yo lo sentí. Ellos olvidaron su equipo de telefónico y yo dije, ojalá y más adelante se acuerden, pues yo se los doy, ¿no? Y dije, ¿qué hago? ¿Se lo doy al chofer? No, me lo llevo a casa, mejor. Lo dejé encendido y le comenté a mi hijo, yo le dije a mi hijo, oye hijo, bueno,
estaba bloqueado. Digo, ¿cómo saber, hijo, para poder accesar al teléfono y poder hablarle a la persona o a alguien de sus contactos? Me dice mi hijo, mami, no se puede, ya que está bloqueado y solamente el que tiene el PIN se va a saber para poder ingresar. Dije, ok, voy a dejarlo encendido toda la noche, hijo, tiene pila suficiente para que se puedan comunicar y yo les contesto. No fue así. Al otro día en la mañana, al otro día, yo empezaba con lo de la oración y la meditación. Al otro día en la mañana, lo primero que hice fue una oración. Pedí al creador de todo esto que la persona, el dueño de ese celular, yo me pudiera acercar a él. Yo le dije, Dios Padre, ayúdame a conectarme. Yo siento que ellos están pasando por una situación de salud delicado. Me gustaría comentarles que tengo su equipo. Fue cuando en esos momentos también le comenté que me permitiera accesar al equipo, ¿no? Cuando empiezo a hacer ya después la meditación, en ese momento a mí se me apareció la letra Z en automático, la letra Z. No lo pensé dos veces, agarré el teléfono y introduje el patrón de la letra Z y se abrió el teléfono. Después les comentaré lo demás, ¿no? Pero a lo que yo voy, yo en esos momentos después sí me dije, si esto puede hacer una oración y una meditación, ¿sí? ¿Qué más puedo yo obtener de una oración y una meditación? Entonces, pues desde ahí empecé a hacer mi oración, mi meditación, pero sí es cierto, tiene uno que ser constante, no dejarlo día con día, y eso nos ayuda mucho, aunque en ocasiones no somos perfectos, ¿verdad? Pero vamos ya en este camino del saber que no somos este cuerpo nada más, que somos más que este cuerpo y de muchas cosas que nos suceden en la vida. Gracias, Reina. Muy gentil por tu comentario. Y sí, la oración y la meditación son clave para, para potencializar el ser interno y transformar nuestra vida. Hay un comentario de Celia que dice, considero que la oración implica concientizar que Dios está en mí, que Dios no está fuera de mí, sino Dios fluye en mi interior. Que se haga la voluntad de Dios en mi vida, pues es como si Dios fuera mi padre, madre, que me guía y orienta para tener éxito. Puede implicar un perdón por mis errores presentes o pasados y también solicitar a Dios que sea o me dé la oportunidad de ser un canal de bendiciones para los que me rodean. Estos aspectos creo que pudieran considerar en una oración, aunque creo que es un hábito que requiero trabajar para que sea trabajado de manera más constante. Es un proceso, o lo trabaje de manera más constante. Y dice, es un proceso que aún requiero, me falta ser constante. Aunque no sé si funcione o sea válido, si hago alguna oración sencilla cuando voy en transporte público, aunque a veces no me encierre en mi habitación, pero hacer oración. Como dice, todo abona, todo aporta. Normalmente la oración que se hace tú solo o tú sola, cerrando la puerta en tu espacio vital, en tu espacio habitual, tiene mucha potencia porque es como le das ¿cómo se llama? Le das un valor al acto mismo de quedarte tú solo o tú sola contigo mismo, con tu propio Dios interior. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, ir en el autobús, que puede hacerse, obviamente, la oración y la conexión, la comunicación con Dios. La oración, por eso se sugería que la oración mayor era la oración en la cual, más que pedir mil cosas, se demandaba que seamos capaces de hacer la voluntad superior. Y aquí hay mucha gente que tiene problemas, porque consideran ideas de un Dios castigador, de un padre, como el padre quizás que nos tocó en la vida física, y realmente hemos dicho que Dios es la energía creativa, es todo lo que es el impulso, el espíritu, la vida
el impulso creativo para hacer el bien en cualquier faceta, de cualquier forma, en el reino animal, vegetal, en el universo, aún en el propio hombre, es Dios. O sea, es la energía creativa del universo. Es la mejor definición que yo he encontrado, aunque cualquier persona puede definir qué es Dios para ella o para él. Entonces, cuando somos buenos, cuando canalizamos nuestras cualidades hacia el bien de los demás sin buscar recompensa económica o reconocimiento, estamos siendo Dios. Estamos manifestando la divinidad, la divina presencia de Dios. Yo soy, es eso. Es el impulso que nos mueve para hacer canales de bendiciones para los demás y no canales de otra cosa. Entonces tenemos digámoslo así, la obligación como seres hijos divinos, hijos de la divinidad, que por ser divinos y ser como el Padre, hacer lo que el Padre hace. Nunca uno pensará que el amor tiene efectos de odio. El amor es el amor y siempre será amor. El agua es creativa, fertiliza la tierra, las semillas en la tierra, y el agua no hace daño, aunque la congelemos. Tarde o temprano se va a derretir para seguir generando su labor de bendecida, de bien. Entonces la energía creativa, Dios en nosotros se manifiesta a través del amor, a través de todos los elementos, pensamientos, emociones e impulsos creativos, constructivos, fraternales, generosos, amorosos. Entonces ahí no hay pierde. O somos Dios o no somos. Y si no somos Dios, entonces ¿qué somos? Somos la parte sombría de Dios, que es la separada, que es la personalidad, el ego, que es la sombra, que es la parte, digámoslo así, permitida por Dios para que nosotros decidamos qué queremos ser. Por eso en la oración, Padre, ayúdame a ser un canal de tus bendiciones. Ayúdame a amar a mis semejantes como Jesús nos amó o como tú nos amas, como hermanos míos que son. Ayúdame a reconocer la divinidad en el otro y no ver sus defectos, porque yo tengo muchos. Todo eso, de la forma que ustedes lo digan, eso es válido. Entonces, ese es el camino. Muy bien, pues gracias. Vamos entonces a hacer la meditación, si les parece. Vamos a hacer una pequeña... yo les di la instrucción muy rápida la vez pasada, les mandé la información, pero lo cierto es de que esto se va a ir haciendo poco a poco, como bien lo dicen. Entonces, el esfuerzo que se hace bien hecho, aunque sea pequeño, es muy valioso, porque se va a ir juntando con otros esfuerzos a lo largo de las semanas, de los meses, de los años. Lo más importante es la intención. José. Fíjate que ahora sí, como estamos en la oración es maravillosa porque yo tengo unos vecinos muy especiales y pero fíjate que nos echaban indirectas y nos decían tantas cosas y haciendo oración por las noches por ellos y bendecirlos y pedirles perdón si alguna vez los ofendimos en esta vida o en vidas pasadas o en esta vida y pidiéndoles perdón a su almita, esencia o conciencia de ellos, pues ahora resulta que ya hasta hablaron con mi hijo y hablaron conmigo y ya las paces y ya nos hablan y ya nos saludan. Todavía me falta una y voy a seguir haciendo oración para ella. Es maravilloso, ¿eh? Sí, la oración, inclusive alguien preguntaba que cómo resolver que su madre y su abuela tenían el karma, ¿no? De ancestral, de constelación familiar. Una respuesta es válida, es esta. O sea, la oración, la meditación, la oración es abrir mi atención a la voluntad divina, pedir eso. Que no haga lo que yo quiera, sino lo que el Padre quiere, la energía. Y la meditación es desarrollar las cualidades de Dios para poderlas ofrecer. Entonces, ahí está todo. Ahí está todo, fíjate, también haciendo oración por el agua, que se multiplique y se triplique en los mantos acuíferos, en todas partes, que sean los ríos, los lagos, y que se multiplique y triplique. A Dios gracias. Se están quitando poder unos pareceres muy fuertes de falta de agua,
pero a Dios gracias a nosotros no nos ha faltado. No nos ha Pues, faltado. que no nos falte a nadie ni que aprendamos a hacer buen uso del agua, porque es Sí, una sí, bendición. sí, que se Sí, multiplique. sí, Ujú. podemos hacer, por ejemplo, oración por la paz, porque el Espíritu de Dios toque las mentes y corazones de los gobernantes y líderes de las potencias, de las naciones, porque ahorita es cuanto más se necesita oración para la estabilidad de la tierra, para cambiar el rumbo que fuerzas oscuras quieren que se vaya a la tierra. Podemos cambiarlo, podemos revertirlo a través de la oración. Entonces, Sí, hay que hacerlo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de la meditación. Ahorita el día de hoy, como esto va a ir gradual, ahorita vamos a hacer la meditación usando la frase. Déjenme ver qué frase podemos usar. Podemos usar la energía creativa del universo, la energía creativa, el santo aliento. Recordarán que la respiración es oxígeno, pero va más allá, porque es energía, es vida, es vitalidad. Y imagínense que Dios inhala y exhala y nosotros hacemos lo mismo. Y en el corazón, Dios tiene un corazón, por decirlo así. Nosotros tenemos un corazón y el corazón de alguna forma bombea la sangre. Y la sangre lleva el oxígeno que nos da la vida para las células. Entonces, la meditación, primero se establece una frase o una afirmación y luego se busca sentir, o sea, ir más allá de del significado de la frase. Por ejemplo, yo soy la energía creativa, el santo aliento de Dios en mí. A lo mejor es larga. Yo soy la energía creativa, santo aliento. Yo soy el aliento de Dios en mí, el santo aliento. Entonces, este tema ya lo estoy explicando, aunque sea brevemente, y el tener esta comprensión me va a ayudar a meditar acerca de eso, a reflexionar primero, a tratar de ahondar en el significado de las palabras. Ese es el primer estadio. Y el segundo estadio es sentirlo. Y ese es donde podemos empezar a tener ciertas dificultades sin adelantarme, pero no importa. Entonces, sea lo que sea, como yo lo pueda sentir, si en un momento dado pierdo la concentración, regreso a la frase. Yo soy la energía creativa, el santo aliento de Dios en mí. O una frase parecida, no preocuparme si la estoy diciendo igual o no importa, porque lo que importa es focalizar la mente, la atención de la mente en esa frase y luego volver a sentir, o sea, seguir insistiendo. Y esto no se hace de la noche a la mañana. Entonces, vamos a seguir la secuencia de la meditación. Vamos a hacer los ejercicios. Yo les mandé el dictado, el escrito, pero el ejercicio es, acuérdense, vamos a hacerlo, o sea, en su momento, se tapa el poro izquierdo y entra el aire por el poro derecho de la nariz y cerramos toda la nariz para sacar por la boca. Y luego otra vez. O sea, entra por el lado derecho, saco por la boca, cerrando la nariz. Esos son los tres primeros. Y luego es nada más, este es entra y baja, entra por la derecha y baja. Y el otro entra por la izquierda y sale por la derecha, entra por la izquierda y sale por la derecha, algo así. Entra por la izquierda, tapo esta y sale por la derecha. Todo. Y luego otra vez. Entra por la derecha, tapo la compuerta derecha y saco por el tapo, entro por la izquierda, perdón, tapo y saco por la derecha. Ese ejercicio puede ser opcional, porque al principio luego nos hacemos bolas. Yo estoy tratando de explicarlo, me veo en la imagen y yo mismo me confundo. Puede ser opcional porque es una manera de lograr más armonía. Si ya estoy relajado y tranquilo y no tengo problemas, paso a la meditación. Ahorita yo voy a leer el texto, o sea, voy a rememorar con las palabras
la frase mental que ustedes tienen que ahondar, tienen que reflexionar, meditar, o sea, reflexionar, mejor dicho, en el significado más profundo de la frase. Y luego se olvidan de estar pensando en la frase y tratan simplemente de sentir el significado, sentir el aroma. Por ejemplo, la flor, veo la flor, luego digo, esta es una flor roja, etcétera. Reconozco el reino de la flor, el reino vegetal, la belleza de los pétalos. Eso es reflexionar. La parte de ahondar en eso puede ser el aroma de una rosa, sentirlo. Entonces, por ejemplo, lo que es una rosa, el significado de una rosa. En este caso nos vamos a enfocar en la frase que habíamos dicho, que tiene que ver con la energía creativa, que crea todo, que da todo por amor, y la parte del aliento de Dios, porque la respiración. Entonces voy a tratar de que como si Dios estuviera respirando a través de mí, o como si Dios me estuviera dando oxígeno, como cuando alguien se está ahogando y necesita oxígeno. Entonces llega el papá del niño o de la niña y le da respiración de boca a boca. Es un ejemplo, son ideas que puede uno usar, pero lo importante es el sentimiento. Entonces vamos a empezar. Vamos entonces me voy a poner aquí. Si ustedes nada más, voy a poner la música. Va a durar poco. Nos vamos a poner en una posición receptiva, con los pies sobre el piso, sobre el suelo, las palmas de las manos sobre las rodillas, la espalda derecha, y vamos a iniciar con respiraciones profundas, suaves. Vamos a olvidar pendientes, situaciones del día a día, tratando de concentrarnos y consagrando este ejercicio a nuestra propia divinidad, sintiéndonos protegidos, resguardados, envueltos en una esfera o cúpula de luz que nos protege de cualquier interferencia. Entonces inhalamos y exhalamos lenta y profundamente, unas 2, 3, 4 veces. Si tenemos algún malestar, simplemente lo dejamos pasar con cada respiración. O si necesitamos usar una mano, los dedos para suavizar, presionar ligeramente y tranquilizarnos. Vamos a inhalar y exhalar lenta y profundamente, sintiendo que el aire entra y llena completamente los pulmones. Hacemos un breve espacio y exhalamos. Reflexionamos y vamos a potencializar este ejercicio de respiración, inhalando por el poro derecho, cerrando y exhalando por la boca 3 veces. Inhalamos por el poro derecho, cerrando el izquierdo, cerramos la nariz y sacamos por la boca. Inhalamos por el poro derecho, cerrando el izquierdo, cerrando los dos poros y exhalando por la boca. Ahora vamos a cerrar el poro derecho, inhalando por el izquierdo,
sosteniendo, cerrando el poro izquierdo y sacando por el derecho. Repetimos la vertical, la horizontal. Inhalamos por el poro izquierdo, solamente manteniendo la boca cerrada, sostenemos y exhalamos por el poro derecho. Horizontalmente por el izquierdo, cerramos y abrimos el derecho. Regresamos a tranquilizarnos. Respiramos suavemente, sin mayor esfuerzo. Nos concentramos en el inhalar y exhalar del santo aliento. Preguntamos a la mente, ¿de dónde procede este santo aliento que es Dios? El aire que representa a Dios, el oxígeno que nos da la vida, el oxígeno que llega y alimenta y nutre y da vida a cada célula. Inhalamos oxígeno y exhalamos otro gas que es dióxido de carbono, que es como lo que sale de nuestro cuerpo, pero recuperamos la inhalación con aire limpio y puro. Inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Inhalamos el santo aliento de Dios y exhalamos la energía de Dios. Inhalamos y exhalamos. Vamos a focalizar nuestra atención en la frase para reflexionar, para concentrarnos mentalmente, para profundizar en su significado más allá de las palabras. Y después de hacerlo, repitiendo mentalmente la frase unas 2, 3 veces, vamos a tratar de sentir y de profundizar en el sentimiento únicamente. Si perdemos la concentración y la mente se enfoca en otra cosa, no nos desesperemos, regresamos a repetir la frase mentalmente como cada quien lo recuerde y tratamos nuevamente de retomar este camino, de repetir y sentir el sentimiento que va más allá de las palabras y de la mente. Yo soy la energía creativa del universo. Yo soy el santo aliento de Dios que respiro y que me da vida. Yo soy la energía creativa del universo y el santo aliento de Dios que me da vida. Yo soy la energía creativa del universo y el santo aliento de Dios que me da vida.
Vamos regresando lentamente, sin abrir los ojos. Extendemos las manos, levantamos las manos y las extendemos como queriendo irradiar y ofrecer como servicio esta energía acumulada, generada para la persona que tenemos en la mente, para la persona que queremos ayudar, para las personas, o bien para el país, para la comunidad, para el planeta Luz Tierra, haciendo mentalmente la oración o las oraciones o los decretos que estimemos conveniente, sintiendo que de nuestras manos se irradia esa energía benéfica de bendición para la persona amada, para la persona a la cual queremos servir, para el país, para la ciudad, para la colonia, la población, para la familia, para los amigos, para los enemigos, para toda la tierra. Cada quien lo hace mentalmente, yo lo voy a hacer físicamente, verbalmente. Yo soy la resurrección y la vida de la energía creativa de Dios, el santo aliento que respiran mis hermanos, el planeta entero. El aire que respiran mis hermanos es el mismo que respiro yo, y el aire que respiro yo lo respiran ellos, y todos compartimos el mismo aire, el santo aliento de Dios. Que esta energía envuelva a toda la tierra, y en cada inhalar y exhalar de cada habitante de la tierra, recuerde inconscientemente el Padre Amor, que todo lo da por amor. Que lo haga consciente en el momento oportuno, a su tiempo y a su ritmo. Que las bendiciones de Dios lleguen a todos aquellos que están necesitando de Dios y que no saben pedir, y que se multipliquen aquellos que lo aman sobre todas las cosas. Gracias, porque todo esto ya está hecho. Gracias. Vamos regresando lentamente, gradualmente. Vamos terminando. Bueno. Esta es más o menos la meditación sugerida por Edgar Cayce. Se valen todas las demás meditaciones, siempre y cuando, de alguna forma, si ustedes lo ven aquí como recordatorio, porque sí me gusta recordar esto. Si ustedes se fijan, estamos en este paso. Vamos pasando. Esto se va a ir dando poco a poco. Pero este paso es identificarse con el yo real a través de la oración y la meditación. Y este ejercicio que hicimos al final de canalizar la energía acumulada y creada por nosotros, calificada, meditada por nosotros, se proyecta a los demás y en el trato diario con los demás se va a dar un cambio gradualmente. Y aparte que viene un proceso de sanación de la sombra, del inconsciente, de las grabaciones, y empezamos a recuperar la unidad con Dios conscientemente, la paz, el amor y la alegría por la vida, la alegría por ser hijos de Él. Entonces esto es una vibración muy alta que va a ir superando todo aquello que no es igual a ella. ¿Pero por qué? Porque pusimos la atención en ello. Entonces, sea cual sea tu presente, acéptalo como si tú lo hubieras escogido. Y le voy a dejar aquí una pequeña reflexión, ya para terminar.
Y es una reflexión. Dice así: quise cambiar a los demás y al mundo, y me di cuenta que no podía cambiarme ni a mí mismo. Exigí justicia para mí, luché contra todo y contra todos, y fue inútil. Me esforcé, me rebelé, grité y lloré de impotencia, y aún así todo siguió igual. Oré, imploré, culpé y me culpé, reclamé a Dios por ayuda, y esta no llegó. Finalmente caí derrotado y dejé de luchar. Cerré mis ojos y fue solo entonces cuando pude ver con otro mirar. Vencí mi resistencia entregándome a ella. En mi propio vencimiento empecé a sentir paz. En mi propio renunciamiento me conocí a mí mismo. Y sin pretenderlo, comencé a ver la luz y ser sabio. En los demás me vi reflejado. En mis circunstancias me encontré. Ahora solo busco vivir a plenitud cada día. Ser un poco mejor que el día de ayer. Y disfrutar el amor y la alegría que pueda dar. Entonces, es una reflexión anónima y pues, creo que la voy a compartir. Entonces, ya no hago oración de cierre porque ya hicimos el cierre. Entonces, ya en esta sesión terminamos, agradeciéndoles su continuidad a las charlas. En la próxima sesión vamos a seguir en el estudio y voy a enfocarme en los aspectos de las interferencias o los bloqueos de la personalidad que buscan evitar su crecimiento y su avance. Algunas personas no llegaron a esta sesión y me da un poco de pena que no hayan perseverado para alcanzar esto. Entonces, ojalá que la ley les permita comprender esta instrucción en su momento. Entonces, aquí cerramos, voy a terminar la sesión, cierro la sesión de grabación y nos veremos en la próxima oportunidad. Y me quedo con las personas que quieran compartir ya fuera de esto. Gracias.